Arranca la semana política con los datos que mueven la agenda. Analizamos Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita, palabras con poder. Bienvenidos, nueva semana de encuesta Plaza Pública en Radio Infinita. Nos da esas sorpresas, esos detalles y ese análisis de lo que está pasando en la carrera presidencial. Se mueve poco en la primera vuelta, pero la segunda vuelta nos trae algunas sorpresas. A mí al menos hay un dato que me resulta bien relevante, pero vamos a estar con otras cosas. Hay medición de las instituciones, hay dato bajo llave, por supuesto, y para eso estamos con Roberto Isixson, gerente general de CADEM. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Roberto. ¿Cómo están? Y Catita ahí mandando un mensaje a nuestras redes sociales para que nos sigan viendo a esta hora y escuchando, sí, porque 8 de la noche partimos este programa como todas las semanas y vamos a partir, les propongo, porque vayamos a esta medición que la analizamos la semana pasada, que es en base 100. Perdón, que a mí me parece bien relevante porque eso ya es más bien una predicción, Roberto, de lo que está más cerca de pasar, ¿no? Efectivamente, una proyección que no considera a aquellas personas que dicen no sabe, no responde o no votaría. Una proyección que considera también el respectivo margen de error de la encuesta y por lo tanto el techo o el piso con la cual hoy día se mueven los candidatos. Y a pesar de que no vemos variación en los dos primeros lugares, es decir, que Janet Jara, si la elección fuese el próximo domingo, estaría en 29%, con un piso de 26 y un techo de 32, y que José Antonio Kast estaría en 24%, con un piso de 22 y un techo de 26, y que por lo tanto la distancia de Jara y Kast con respecto a quienes lo siguen sigue siendo una diferencia estadísticamente significativa, y por lo tanto, lo que hemos dicho todos los domingos, si la elección fuese el próximo domingo, hoy día tenemos un escenario de segunda vuelta con Jara y con Kast. Lo que me parece interesante de esta semana es que, en términos estadísticos, podemos hablar de un virtual triple empate entre Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Claro. Matei está en un 16%, con un piso de 14 y un techo de 18. Kaiser con 13 tiene un piso de 15, un techo de 15, perdón, y por lo tanto el techo de Kaiser es más alto que el piso de Matei. Y Franco Parisi con 12 tiene un techo de 14, que es el mismo piso de Matei, y por lo tanto hoy día hay un triple empate en esta disputa por el tercer lugar. Me parece interesante en este contexto que la gran diferencia que se ha venido acumulando semana a semana, pero que no ha pasado desapercibido, es el crecimiento de Johannes Kaiser. Que en agosto estaba en 5 puntos y hoy día, esta semana, llegó a 12%. Ha crecido 7 puntos en los últimos 2 meses. Y esos votos vienen principalmente desde José Antonio Kast. Hay un movimiento intracandidatos. Fuga de votos desde Kast a Kaiser. Fuga de votos desde Matei a Kast. Esos son los principales movimientos. En general, el voto de Parisi se ha mantenido muy estable. El voto de Janet Jara es muy estable. Y entre las derechas se van quitando o sumando votos dependiendo de la semana. Ahí, lo que se va de Kast no lo logra capitalizar bien Matei, finalmente. Se ha ido casi en un 100% a Johannes Kaiser. Casi en un 100%. Y la caída, por ejemplo, de Matei de 18 a 14 a Kast. O sea, los votos de Matei fluyen hacia Kast, claro. Los votos de Kast fluyen hacia Kaiser, y ahí se produce movimiento. Luego, con Harlan May Nichols también se generan algunos movimientos. Cuando sube un puntito puede venir de Matei, y después lo recupera la Matei. Sube un puntito y puede venir de Jara. O sea, May Nichols con sus 4 puntitos le quitan algunos votos ya sea a Evelyn Matei o a Janet Jara levemente, digamos. Oye, y ahí hay una estrategia que la hemos comentado otras veces. Matei siempre se ha dividido o complicado o enredado, o sea, apuntar al voto de centro izquierda o de centro, darle guiños a la ex Concertación. Tiene varios de sus ex representantes hoy día en su comando, entre amarillos y demócratas. Pero la semana pasada hablaba con una figura del comando que me decía que la estrategia hoy día debería ser quitarle votos, o sea, hacer crecer a Johannes Kaiser.
para que le siga quitando votos a José Antonio Kast. Hacerlo crecer. Buen punto ese. Es de alguna manera relevar sus propuestas o ponerse en oposición a él para que él genere mayor conocimiento y también mayor adhesión de la ciudadanía. Pero parece que no le sirve eso a raíz de lo que tú dices a Matei. O sea, le sirve porque en el fondo se cierra la brecha entre Kast y Matei. Pero es jugar con fuego. Claro. Porque es que siga creciendo Johannes Kaiser está a 2 puntos de estar por sobre Evelyn Matei. O sea, si pongamos en el escenario, Kast cayera 3 puntos más, de 22 a 19, sigue pasando segunda vuelta. Claro. Y lo que terminaría ocurriendo es que Kaiser pasa de 12 a 15, queda en tercer lugar y Matei estable en 14. O sea, es jugar con fuego. Sí, igual ha hecho a varios guiños, además. No, mucho guiño. Mucho guiño, que le cae bien, que trata mejor a las mujeres, un montón de cosas, pero si uno empieza a mirar como los últimos días ha sido todavía más evidente ese como... coqueteo. Tinderazo, iba a decir yo. Un paso más allá, dijo la cara. Es que justo estaba en una reunión. Estaba pensando en Tinder. Estaba pensando en Tinder. Que ojalá que nos escuche. Pero estaba esto en pensando la en casa. algo así, como un coquetín. Por suerte no dijo OnlyFans. ¿Ah? Oye, yo creo que lo interesante de esta primera vuelta es que se está consolidando desde mi punto de vista el hecho de que al final lo que estamos viendo, o lo hemos visto durante los últimos 3-4 meses, es que la primera vuelta es una primaria del rechazo. No es una primaria de derecha, es la primaria del rechazo. Y fíjense por qué. El apruebo ya tuvo su primaria, legal, donde decidió que la mejor candidata era Janet Jara, por sobre Toá, Winter y Mulet. Las distintas expresiones del apruebo. ¿Apruebo para reformar o solo apruebo? ¿Te fijas? Decidió que Janet Jara era la mejor. Y ahora, en verdad, todos los movimientos que hemos visto entre una semana y otra son movimientos entre los candidatos que representan el rechazo: Kaiser, Kast, Matei, Parisi y Harold May Nichols. Son las 5 fuerzas diferentes que se diferencian entre sí, que representan alguna expresión del 62% que votó rechazo en el plebiscito de salida. El clivaje de esta elección Es apruebo rechazo. es el apruebo y el rechazo. Sí. Janet Jara no supera los 33 puntos. Y todos los candidatos que acabo de nombrar suman 62%. No hay espacio para experimentos. Esa es la sensación que me queda a mí, que para la parlamentaria pasa un poco lo mismo. O sea, no hay espacio hoy día para quebrar ese tercio y 2 tercios que representa el rechazo. Sí. Y la pregunta entonces relevante es: ¿qué candidato de estos 5 representa mejor o en un porcentaje mayor a las fuerzas del rechazo? Y también pasa otra cosa interesante, fíjate, que es que estos 5 candidatos se están ultra segmentando. Parisi representa hombres jóvenes de centro, donde la preocupación es la economía. Kaiser son hombres más mayores de 50, que su preocupación es inmigración, seguridad. Kaiser también joven, cambio radical. Pero fíjate que Kaiser es mucho más mayores de 50. Ya. Matei, mujeres mayores de 55 años, más C1, C2, que quieren en el fondo gobernabilidad, capacidad de diálogo. Kast, muy transversal en su segmento, mucho más fuerte en 35-54, pero delincuencia, economía, cambio radical, ¿cierto? ¿Y en el ABC1 cómo se mueve la cosa? En el ABC1 es fuerte, por una parte, Janet Jara, ABC1 C2, ¿cierto? ¿Ya? Es fuerte Janet Jara, es una base estructural, el joven universitario, ¿cierto? Ahí está su base de apoyo más dura, que es el mismo que aprueba el gobierno. Luego Kast y Matei, juntos empatados más o menos con Matei. Me pasaron un dato, no sé si se la hacía, pero me llamó mucho la atención. Hay algunas encuestas que andan dando vuelta al Distrito 11, porque los parlamentarios hacen sus propios datos. Sí. Y me dijeron que en el Distrito 11 está empatada Matei con José Antonio Kast. Eso sería, desde mi punto de vista, una muy mala noticia para la candidatura de Evelyn Matei. Sí. Porque el Distrito 11 es el reducto todavía de Chile Vamos. Sí. Sí, con una posibilidad. Si bien le fue bien en la parlamentaria anterior a Republicanos ahí, con Gonzalo Lacarrera cuando era candidato, con Cristiana Araya, también en la disputa municipal a Republicanos no le fue nada de mal. En Lo Barnechea, si bien ganó Felipe Alessandri, pero la candidatura de Lea Plaza hizo lo suyo. Entonces pareciera ser que Republicanos se está instalando un poquito ahí. Si vemos una figura como Marcela Cubillo, si no hubiese sido por los 17 millones,
quizás habría arrasado en esa municipal, que finalmente tuvo a Catalina San Martín como ganadora. Y digo Marcela Cubillos porque ella explícitamente en sus redes sociales apoya a José Antonio Kast, y estaba muy cercana a eso. Quería pasar a otro dato que es bien importante también, que a veces no lo miramos tanto, que es la expectativa presidencial espontánea, porque ahí Janet Jara se pega un porrazo de 32 a 26 y José Antonio Kast de 38 sube a 40. El resto está entre el 9, el 8 y el 7%, pero se distanció esto. Parece que la gente está más o menos clarita que el presidente va a ser o cree que va a ser Kast. O sea, yo creo que dos cosas. Uno, que la gran parte de la opinión pública en Chile cree que el próximo presidente va a ser de oposición. Y en ese contexto de las distintas fuerzas que representan a la oposición, es Kast hoy día el favorito. Pasa de este 22% de aquellos que votan por el primera vuelta a un 40% de quienes creen que va a ser. ¿Eso qué implica? Una cosa importante. En la medida en que estemos más cerca del día de la elección, podría pasar que disminuyan los niveles de un voto más emocional identitario, muy propio de la primera vuelta, y que haya más espacio racional al voto útil, y por lo tanto voto a ganador. Si eso se produjera, es posible pensar que José Antonio Kast podría, en las últimas 2 semanas, levantar un poquito de este 22% que tiene esta semana, obteniendo votos útiles probablemente de Kast o de Matei, que están principalmente o consideran que José Antonio Kast o creen que José Antonio Kast va a ganar la elección. Otro dato sobre eso que lo refuerza: Polymarket, ¿cierto? Este mercado de casas de apuestas muy clásico en Estados Unidos, que ha predicho correctamente el resultado final en las elecciones norteamericanas, que hasta la semana pasada se habían transado $6,5 millones en la elección chilena. 6,5 millones de dólares, un turrón de plata. Le está dando sobre el 70% de probabilidad de triunfo a José Antonio Kast. Chuta, sí. Yo quiero darle una vuelta, Cata, no sé si te llamó tanto la atención, ¿sí?, como a mí, que son los escenarios de segunda vuelta. Pero antes vamos a dejar ese suspenso porque estamos en Plaza Pública en Radio Infinita. Nos pueden ver por todas nuestras plataformas, por supuesto. Si no lo alcanzan a ver en vivo a esta hora por Radio Infinita, vamos a estar en YouTube, en Spotify, para que lo escuchen. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo en la 100.1. Segunda vuelta, entonces. Cadem mide escenarios que no habías medido antes, Roberto. Al menos no lo habías publicado. Hay algunos nuevos. ¿Sí? Y primera vez que lo medimos a sugerencia de nuestro compañerito de radio. El editor de política de Mega. A veces tiene buenas ideas. ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque mide Cadem esta semana, Plaza Pública, todos los escenarios de segunda vuelta con Janet Jara pasando a ese momento, digamos. No es sorpresa, porque ya lo habíamos visto, que Kast le gana a Jara, que Matei le gana a Jara. No me acuerdo si Franco Parisi ya estaba por arriba. Estaba por arriba, lleva 2 semanas por sobre. Pero se distancia ahora 33-44 a favor de él. 7 puntos, sí. Kaiser le gana a Janet Jara. Estuvieron empatados generalmente y ahora aparece arriba Kaiser 5 puntos. Y este es el dato que más me llama la atención. Harold May Nichols es un escenario ficticio o poco realista hoy día. Pero si Harold May Nichols pasara a segunda vuelta, con Janet Jara están prácticamente empatados, 33-32. Sí. ¿Les llama la atención eso? Sí. Pero fíjate que, a ver, yo creo que lo más interesante de estos escenarios, o lo más interesante desde mi punto de vista, más allá de lo de Harold, es que Janet Jara, independiente de quién sea, quien esté en segunda vuelta, hoy día no supera el 35%. Se pone, por así decirlo, cerca del 38% que votó a prueba. Pero no logra superarlo. Ni siquiera con Marco Enrique Minami, que es su escenario más favorable, de 12 puntos por sobre, pero con mucha no respuesta. O sea, hoy día todavía Janet Jara tiene piso sólido para pasar a segunda vuelta, pero su techo es clarísimo, igual al piso. Entonces, Janet Jara tiene un tremendo desafío en estas 4 semanas y obviamente en un escenario de segunda vuelta de presentarle a la opinión pública una candidatura que se sienta que puede ganar. Que va a tener que, probablemente, si hoy día estamos jugando fútbol, va a tener que proponer que esto es un partido completamente diferente, invitarnos a jugar básquetbol. Va a tener que cambiar el eje, porque en esta estructura actual no está siendo competitiva. O sea, el máximo desempeño, de nuevo, de Janet Jara es 35 puntos con Kaiser.
Y en general se repite el 33. 33 puntos con Kast, 30 puntos con Matei, 33 puntos con Parisi, 35 con Kaiser, 33 con Harold McNichols, 33 con Marco Enrique Minami. Oye, pero es que además que el desafío ahora es, bueno, de muy corto aliento, pero además con muy pocos puntos de inflexión hacia adelante, porque los debates va quedando nada, la franja, no sé el efecto de la franja, se puede como prolongar más allá de 1 o 2 semanas. Roberto, vamos a medirlo esta semana. Tú le pones las fichas siempre a los debates le televisivos. Le ponemos la ficha a los debates televisivos porque el 21 movieron la aguja. Sí. Sobre todo el de Anatel y uno de intermedio que no recuerdo. El de Canal 13. Que fue el de Canal 13. O sea, el que viene ahora. Claro. ¿Qué es lo que queda ahora? Queda los efectos de la franja que compartió recién el viernes. Pero yo creo para que el efecto que tenga. No se prolonga más allá de 1 semana. Después tenemos este domingo, debate Canal 13. Sí. 4 de noviembre, debate Archi. 10 de noviembre, 6 días antes de la elección, debate Anatel. Eso es lo que queda, no queda más. Ahora, lo que ha pasado con los debates hasta ahora es, desde mi punto de vista, un empate a 0. No ha pasado mucho. La única diferencia en el efecto del debate que organizó Chilevisión con el debate que organizó Mega es que Harold McNichols, que había tenido una buena evaluación en el primero, no la tuvo en el segundo. No fue bien evaluado. No sorprendió. Ya fue como lo mismo, digamos. Quizás lo distintivo un poquito sigue mejorando Kaiser en su desempeño en los debates. Eso te iba a decir. Que correlaciona con que viene creciendo en su intención de voto. Pero empate a 0. Entonces, evidentemente que a Matei, a Kaiser y a Parisi no les sirve el empate a 0 en los debates. No les sirve. Y en eso creo que tanto Jara como Kast han cumplido con su misión de llevar a los debates a la irrelevancia, porque eso les permite mantenerse en el primer y en el segundo lugar. Sí. Ahora en ese de nada fue bien de guante blanco, ¿eh? Nos tocó estar ahí con la Cata, Roberto también nos acompañó. Sí. Cata, excelente moderadora y con una complejidad que fue en la... Podríamos hablar sobre todo en algún momento. Tenemos que hablar de eso, ¿ah? Sí. Pero la mejor parte de ENADE, por lejos, el punto alto, junto con Dorothy, fue cuando tuviste que pedirle fe, paciencia y fe a los asistentes. Se entiende solo en el contexto en el que estábamos, porque el presidente venía hablando de la fe, encíclica, claro, estaba citando a León XIV, algo que jamás me hubiera imaginado que podría haber ocurrido, digamos. Sí. Eso habla también un poco del cambio, de los cambios del presidente. El presidente en otro mood completamente. Pero hablemos de eso un rato más. Oye, sí, porque yo tengo una pregunta tonta. A ver si me la puedes explicar. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Exacto. Ya, voy a preguntar, muy inteligentemente. En la pregunta, ¿quién ganó el debate? Janet Jara aparece con un 21%, como la ganadora. Casi empatada con Kast con 20, Kaiser 16, Matei 13, Parisi 8, McNichols 3, Marco Enríquez 2 y Eduardo Artés 1. Sí. Pero cuando evalúas el desempeño es muy distinto el resultado. Las notas, porque ahí Matei aparece con la mejor nota empatada con José Antonio Kast, prácticamente empatada con Johannes Kaiser, McNichols, Parisi, Jara, Minami y Artés. Claro. Eso es lo que dice. ¿Por qué la diferencia? La diferencia entre quién ganó y quién está mejor evaluado. No, ojo, primero voy a aclarar algo. Artés no tiene nota ni evaluación porque verdad, no participó del debate. ¿Qué es lo que ocurre, digamos? Que es que que no son muy distintos. Lo que pasa es que la nota al final es un promedio de notas que van de 1 a 7. Y por ejemplo, el quién ganó es una respuesta única y la nota es una respuesta múltiple. Entonces, ¿se entiende la diferencia? Sí. Yo podría ponerle una nota 5 a Kast y no creer que ganó, o ponerle un 7 y no creer que ganó. ¿Te fijas? Pero creo que muestran más o menos lo mismo. Que es que, en general, primero, lo que ha pasado hasta ahora en relación a los debates, que hay una correlación con la intención de voto. Los dos que se perciben como ganadores son los dos que están marcando más en intención de voto, Jara y Kast, y por lo tanto me parece interesante el cruce entre cómo es la intención de voto y la percepción de quién ganó. Y ahí es donde quedan al debe Kast y Jara. Porque Jara está, decíamos, esta semana en 26 puntos, pero solo un 21% cree que ganó, 5 puntos por debajo de su intención de voto. Pero ganó. Claro, pero ganó. Pero 5 puntos por... O sea, hay 5 puntos de personas que dicen que votan Jara y no creen que ganó. Eso no la dejan en un desempeño positivo. Sí, bueno. En el caso de Kast es menos. Que tuvo. Claro, ¿te fijas? Entonces, Jara no es... si uno lee el detalle así y hace este cruce, me parece que eso es lo interesante. Jara marca 26 y solo el 21% cree que ganó. Hay 5 puntos de personas que votan Jara
que no creen que ganó el debate, es un desempeño negativo. ¿Qué pasa con Kast? Tiene 22% de intención de voto, el 20% cree que ganó, la fuga es muy baja, efecto neutro. Claro. ¿Qué pasa con Kaiser? Está marcando 12, ¿cierto? Pero el 16% cree que ganó, más 4, efecto positivo. Matei, efecto neutro, Parisi, efecto levemente negativo. Entonces, en el fondo, si uno analiza las variables, el que está destacando en el último debate es Johannes Kaiser. Sí, pues totalmente. Porque se puso 4 puntos por sobre su intención de voto. Sí. Oye, y ahí, Cata, ¿cómo ves tú a Kaiser? Porque yo lo comentaba hoy día en la mañana en Mega Noticias Alerta, que estamos ahí con Mauricio Morales todos los días, para que lo quieran escuchar a las 10 de la mañana. Oye, ¿está ahí en todo? ¿Ya? Haciéndolo en todo. De todo un poco, sí. Y aquí, por supuesto, el ¿postulando podcast, para el festival? Podcast con permiso, me voy a meter a Coliseo ahí para ver si puedo hacer una rutina de stand-up que llame la atención. Pero al menos jurado el festival con la Cata, ¿no? Sí, pues. La Cata ya fue, así que me toca a mí. Yo no me puedo repetir el plato. ¿No te puedes repetir el plato? No. No, vamos a ver, es buena, entretenida. Podríamos hacer apuestas. Yo también podría ser el mejor rol de todo, lejos. Si Mega quiere, yo también podría ser jurado. Oye, la postulo. Se los recomiendo, muy entretenido. Oye, y ahí te quería preguntar, Cata, porque sí. La estrategia de Kaiser, ¿cuál es? Porque aparece menos que los demás candidatos públicamente, no tiene la misma cobertura, no porque no queramos, sino porque hace menos cosas o hace cosas más bien privadas. Él optó por desplegarse en la metropolitana primero y ahora se está desplegando por regiones. Sí. Hoy día estuvo en Concepción, por ejemplo, y pareciera ser que esa estrategia de ir al terreno, de menos visible pero más contacto con la gente, le está funcionando, sí. Porque ese voto duro que tenía está volviendo. Entonces Kaiser pasa a ser una figura relevante en esta ecuación. ¿Cómo lo ves? Súper interesante lo que tú comentas, Rob, porque él sigue con su discurso disruptivo y en el fondo esa disrupción, creo yo, es también movilizar a los nichos que antes no votaban. Está llegando más a los jóvenes. Yo no sé si tú tienes los datos como más concretos, Roberto, pero yo tengo la idea de que ese factor sorpresa viene dado últimamente por lo que está pasando con los jóvenes. Lo veo en las redes sociales, lo veo en lo que se comenta entre los estudiantes, como efectivamente hoy día él, con esa como mirada anti-elite, criticando los consensos políticos, también se impone, llama la atención y es una sorpresa para los nuevos votantes. Yo creo que ahí está como su fuerte en las últimas semanas. ¿Nuevo votante obligatorio? ¿Voto obligatorio? Sí, claro, esos 6 millones, efectivamente. Porque es un nicho que él logra movilizar con ese discurso. Hoy día en la mañana, voy a pasar el dato también en el podcast que hacemos junto con La Infinita, sí. O sea, con el DF, el Diario Financiero, la Academ, comentaba la María José Ochea, la directora ejecutiva narrativa, que ha estado en este programa también, así que me siento la libertad de citarla. Obvio. Que es que se metió a analizar el fin de semana las redes sociales, igual que tú, Cata, y le llamó la atención, yo no lo he visto, pero en redes sociales aparece este personaje sin corbata, con polera, una polera con medias metaleras, sí. Jockey, sí. La verdad. Muy disruptivo, muy representando lo nuevo. Medio Milei. Pero ¿sabes qué le quedó a la José la sensación que me pareció interesante? Medio Boric en campaña. ¿Verdad? ¿Te fijáis? O sea, como en el fondo como un nicho parecido. Ninguno de los dos terminó su carrera, pero ambos siguieron ahí esa ruta. Y en interesante esa sí. Más apolítico que como lo vemos habitualmente en sus discursos. Ahora, acordémonos, y esto es importante, que es que en Chile, desde al menos el 2009, hay un 20% del electorado que de manera sistemática ha votado fuera de la política tradicional. Claro. Marco Enrique 2009, Beatriz Sánchez, Parisi más Marco, Parisi más Marco. Y eso ha sumado siempre 20. Hoy día, ¿cuánto está sumando Kaiser con Parisi? 22, 23, 24. Un poquito más alto que lo habitual. Pero eso tiene que ver efectivamente con este electorado que regresa a la política, que está indignado. Está indignado. Está indignado. Es un voto de descontento total. Exacto. Contra la política tradicional. Contra el poder. En su minuto, la presidenta Bachelet dijo que el chileno estaba con rabia. ¿Eso se traduce en esto, no? Yo creo que tiene rabia. Sí. Y rabia a la política tradicional. Por eso el IMATEI tiene este desafío, creo yo, en estas últimas 4 semanas, que es sostener su tercer lugar. Porque si es que efectivamente Johannes Kaiser sigue interpretando a este electorado con rabia, son 6 millones de electores. ¿Te fijas ahí? Es mucho. Que se comparten con Parisi, que se comparten un poquito con Kast. Es cierto, los tres tienden y se alejan de las posiciones de Jara y de Matei.
¿Y Kaiser puede dar la sorpresa? ¿No de pasar a segunda vuelta, pero quizás quedar tercero? Yo creo que es una posibilidad. Yo creo que es una posibilidad a la cual hay que estar atento en las próximas 4 semanas. Oye, tenemos medición de CADEM de Plaza Pública hasta la otra semana nomás. Bueno, en teoría, no. ¿Cuánto nos queda? En teoría, esta semana es la última, que se publica. Ya Porque, a partir del 1 de noviembre ya no porque se el puede. 31 de octubre, que además es feriado, viernes 31 de octubre es el último día que se pueden publicar y difundir encuestas. Nosotros en general publicamos los domingos y por lo tanto ya quedaríamos fuera. Pero publiquemos el antes. 31 van a Pero publicar. claro, eso es lo que Publiquemos gustaría. antes. ¿Pero queréis publicar el feriado? ¿Y el 31? Ah, igual. ¿Qué no? Bueno, primero es feriado. Yo creo Una que- encuesta del terror. O sea, sí. Claro. Yo creo que es Halloween y es feriado. Vamos a publicar una encuesta del O sea, terror. yo creo que si este país, a través de su legislación, ¿cierto? Hace una ley que te pide 15 días, una ley pésima, que no tiene ningún efecto real, que le hace daño a la democracia, bueno, pero ahora hay que respetarla. Oye, estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Nos queda... Espérate, ¿de qué vamos a hablar el lunes 2? De análisis nomás. Del fin de semana. Claro. ¿Qué hicieron el fin de semana? Claro. No, pero podemos hablar... Yo tengo un datito abajo ya que podríamos hablar de algunas parlamentarias. Eso, te iba a proponer está eso. Pero buenísimo. tampoco podemos, po. No podemos. No, po. ¿Por qué Pero no podemos dar números nomás. No, pero podemos dar números. Sí. Pero podemos hacer en clave. Ahí Eso buscamos sí la se puede. forma. Con peras y manzanas, decía Claro. alguien. ¿no? Ese es Roberto Sá, nuestra Claro. sección Sí. con Roberto Sá. Oye, Eso. Plaza Pública en Radio Infinita, se viene el dato bajo llave que es de, lo voy a adelantar nomás, es de la figura, de la figura sin decir el nombre de Enade. De nada. Vamos y volvemos. Analizamos los datos más relevantes de Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. Estamos de vuelta con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo. Es Plaza Pública en Infinita, en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder. De vuelta ya en la 100.1 y en todas nuestras plataformas puedes escuchar Plaza Pública en Radio Infinita. Estamos con Roberto Isixson, Catalina Edwards, Rodrigo Bravo acá. Y hay un debate, un foro que marcó la semana pasada. Sí. Lo decíamos ya, lo mencionábamos. Y la marcó, y ahí primero un datito de audiencia, porque fue en un horario muy distinto. Y fue televisado por primera vez por señal abierta, lo hizo Mega. Y tuvo un pic de gente viendo el debate de 600.000 personas más Increíble. o menos. ¿Sí? ¿Cuántos puntos de rating tiene eso? Es que ya no lo vemos en puntos. Ah, pues. no Ahora se se ven sabe. personas. Ya. Pero... Imagínate cuándo en la vida habían 600.000 personas atentas a lo que estaba pasando en ENADE. O sabían. No, claro. No, Sí. es un y, golazo. Para nada es y en tremendo. términos de la habitualidad del horario, ¿cuánto se mueve más o Yo menos? te diría que unas 150.000 personas más. Más. Porque ese es un horario Mega Claro, del claro. matinal Mucho Gusto que pasa al Mega Noticias con Rodrigo Sepúlveda, que fluctúa entre los 400.000 en un día bueno. Ahora yo les quiero pedir disculpas, pero lo voy a decir, sí. ¿ah? Chuta, ¿eh? Porque no, Por es favor. que yo creo que también es importante la diferencia entre el consumo político del día y de la noche. Porque, medido por nuestra encuesta, el primer debate de Chilevisión tuvo un 70% de visibilidad Sí, venían en la y este encuesta. tuvo 56%. Yo creo que es positivo el 56 porque es una audiencia distinta, otro perfil, porque... Pero se confunde con ENADE también. Bueno, como con por el evento supuesto, mismo. por supuesto, pero en el fondo también muestra la fuerza de la noche versus Sí. el día. No es solamente Eso es lo un que debate. digo, ¿cachai? Además que Claro, no es solamente un no debate. es un debate. ¿cierto? No, y fue súper conversado finalmente. Sí. No Sí. tuvo, lo comentábamos ese día con varias personas, no tuvo sangre. No. Es lo que periodísticamente uno busca, un versus. Tuvo la noticia de Te perdono. del te perdono. Y él fue, pero casi ustedes están ahí que yo no lo vi Y el eso. lapsus de Jara. Dos lapsus, Lo de pero la salió bien. seguridad. Salió Salió jugando bien, Salió ¿no? muy- Con humor. Muy a su estilo. Pero yo en el creo. momento fue. Yo no sé cómo se. Mira, es que ese debate No, yo tenía, creo que fue con humor. Se tenía dio un con humor. ¿Sí? ¿Tú encontrás? Sí, lo del meme. Sí. Ahora ven. Sí, pero no sé. Es que una cosa es como la talla, como se siente en la audiencia Claro. misma, que fue un momento incómodo. Y otra cosa muy distinta es cómo se percibe en la televisión. Claro. Que quizás ahí puede ser como más simpático, pasa más como por el público, y esa es otra cosa que quería decir. Era muy desafiante para los candidatos hablarle al público de NADE, Al de que estaba ahí altos presente, claro. ejecutivos, autoridades, CEO,
político, al que estaba en la casa ahora. O sea, Sí, pues había que hacer una dos fusión targets muy distintos. distinta. Y yo creo que en ese como contexto Kast lo hizo bastante mejor, porque logró entender al llevar a esta señora Claro. del sur, Del norte. No, del del norte. norte, perdón, claro, sí, Aymara era, ¿no? Correcto. Y enganchar y empatizar con el público femenino que estaba en la casa Claro. mayoritariamente a esa hora. Claro, Pero Kast jugó para la tele. Desatendió totalmente lo que estaba pasando y a quién le estaba hablando la audiencia de nada. Claro, le habló a la tele, no le Era habló a muy la audiencia. difícil. Era difícil la Muy mezcla. difícil. Sí, era bien difícil. Bueno, ahí París. Nadie quería pelear. No, nadie quiso Además. pelear. La noticia fue Nadie quería el pelear. perdón, Por eso. sin duda. Nadie quería pelear. Y espérate, yo tengo una pregunta, porque yo me fui un poquito antes, pero cuando Evelyn Matei le dice te perdono, José Antonio Kast como que dijo, José Antonio puso Kast como una casa, como una estaba- cara como, estaba pero en si su no te pidió rol- perdón, ¿no? Estaba en el rol televisivo, como Claro. que mantuvo la compostura. Sí, mantuvo la compostura, No le pero, quiso responder. pero de alguna manera cuando le dice te acepto tus disculpas, o sea, gracias Evelyn por las disculpas, digamos, como que reconoce que estaba detrás de los votos, ¿no? No sé, po. Es rara esa No me esa quedó forma tan en que claro. respondió. Y ese era un día en que el foco estaba puesto en el asesor clave de Kast, que era Cristian Valenzuela. Era Cristian Valenzuela. Que todo habló esto- también. parásitos. Por Sí. los parásitos de la columna. Habló como nunca lo hace una asesora. ¿eh? Sí. Llegó ahí, se bajó del auto y se puso frente a los periodistas. Sí, a ver, explicación. Yo estuve conversando con harta gente republicana ese día, porque tenía acceso VIP a los comandos, donde estaban los comandos. Y finalmente, de alguna manera, perdón que me meta en el tema parásitos, pero No, le terminó dando la razón a algunas cosas que pasaron después. Los parlamentarios no llegaron a la sala, se cayó la sesión, pasa el tema de la luz. De la luz. Ahí ineptitud del gobierno es lo menos que se dijo. Y de alguna manera la terminó dando vuelta y Valenzuela. Y en el mismo debate, Parisi y Kaiser tendieron a coincidir con los parásitos, po. Sí. Entonces, Sí. como que logró neutralizar algo que se veía malito. Ahora, Cata, ¿cómo se vivió ahí, po? Cuenta. Fue de alto impacto. Mira, siempre ¿Cuáles son estaba, los highlights? siempre estaba la posibilidad de que el contacto con el presidente se cayera, obviamente. Nosotros acá en la radio, cuando tenemos contacto con entrevistados, las comunicaciones fallan. Ahora, es bien increíble. Que la presidencia de la considerando República, que Chile la no sea capaz. presidencia, No, claro, Chile, o sea, hablamos de Chile. Es que más sencillo. Eso es una vergüenza. Más sencillo todavía. O sea, para el noticiero central, los periodistas despachan el pelado Sánchez, Rob, Desde sin ningún todos los corte. países. No pasa nada. O sea, hoy día la conexión vía satelital o con fibra óptica, si es que están en el país, utilizan unos dispositivos que son enanos, que se conectan en 3 segundos y tú podés despachar sin ningún A problema. mí me parece que es una vergüenza para Chile lo que pasó Y en la nave. presidencia optó por conectarse con un workspace, con un espacio que además pagaron, y no aceptar toda la disponibilidad que le puso Mega para poder optar a una conexión sin ningún corte y sin ningún inconveniente. Yo no entiendo por qué. O sea, no sé por qué Sí. tomaron esa decisión. Ojo ahí porque Finalmente al que ponen en riesgo es al presidente. Sí, claro. Y quedó mal la presidencia. después Muy de esto. mal. Yo estaba en el escenario con 2 asesores de presidencia, que estaban además viendo las tarjetas, pendientes por supuesto de cómo se iba a presentar el presidente, incluso súper gentiles, me preguntaron, ¿el presidente te puede decir Cata Catalina? No hay ningún problema, todo el mundo me dice Cata, que me diga Catalina, porque la investidura al cargo, él está escuchando todo, me decían, y no te prometo que 5 minutos antes que sacara la presentación de Susana Jiménez, me dicen, están reconectando al presidente porque la conexión falló. Chuta. Eso no Sí. sabíamos, ¿ah? Ah, sí, pues. 5 minutos antes que terminara Susana Jiménez. Y nada, pues yo me subí al escenario sin tener idea si es que el presidente lo habían logrado reconectar o no. Con esperanza y fe te subiste al escenario. Con esperanza y fe, con optimismo Con y optimismo juventud. claro. Y bueno, y en el último minuto, yo ya estaba arriba del escenario cuando me dijeron, preséntalo. Pero si no iba a tener que alargar, no me quedaba otra y bueno, el oficio te prepara para eso, ¿no? Al final, pero Claro, y hubo que cambiar pero fue súper el incómodo. cronograma. Bueno, y ahí lo presentamos, no tuvo problema. La primera parte, pero empezó a fallar y era obvio que se iba a cortar en algún momento. A mí me decían, oye, no tenía por qué ser tan obvio que se iba a cortar. Era obvio que se iba a cortar. O sea, al final es un tema también del riesgo al que te enfrentas si tú no aceptas la conexión estable, segura o por lo menos con mejor potencial que tenía Mega en ese momento. Sí, porque nosotros como Mega a través de Icare ofrecimos tener nuestra mochila como backup. La mochila es la que transmite. Rodrigo Sánchez estaba allá, Sí. en Roma. Y también Icare le ofreció tener apoyo técnico, que viajara a ese momento. Y Presidencia decidió hacerlo
con la certeza de que esto iba a funcionar. La gente de presidencia, en todo caso, con la mejor disposición ahí en ENADE, sabía perfectamente bien que no estaba en sus manos y que no había nada que hacer. Yo me tuve que subir al escenario 2 veces y en la segunda ya desenganchar, porque no había más opción. Y claro, el presidente además en la primera parte se metió en este terreno eclesiástico con esta carta del Papa León, sin mucha, siento yo, como conexión con lo que está realmente pasando en la ENADE misma, en el espacio. Porque pasa mucho cuando uno viaja, que como que uno entra en un mood distinto. No sé si me explico. O sea, él estaba en un mood completamente diferente. O sea, y qué bueno que alcanzó a escuchar la primera parte, porque quizás logró como conectar en algo más. Pero definitivamente el presidente estaba como en otra tecla, siento yo. Yo he estado en los 4 ENADE del presidente. El presidente siempre ha jugado el ENADE al consenso, al equilibrio entre la relevancia que tiene el mundo empresarial para el desarrollo de Chile y obviamente haciendo sus puntos más asociados a los temas de justicia, a avanzar en los proyectos emblemáticos que tenía el gobierno. Y aquí, lamentablemente, como se cortó, no sabemos cómo iba a seguir el presidente, pero venía con la pierna arriba. Sí. Venía, los primeros 5 minutos fueron solo repartir cornetes. Sí. Entonces no sé si no pudimos escuchar a ese presidente que después equilibra o había una decisión cuando dijo, y ahora pasemos a la contingencia. Claro. Y yo escuché a esta gente que decía en la audiencia, mejor que no. Y ¡pum! Se cortó. Claro. Te juro que así fue. Señal divina decían. No, porque la última cuña era muy terrible, digamos. Decía, lo de los pobres. No, y una economía que mata. Sí. O sea, hasta ahí llegó, hasta la economía que mata. Bueno, el presidente en la medición de esta semana bajó a 31% de aprobación, 64% de desaprobación, pero, Roberto, tenemos nuestra sección. Pero espérate, una cosa sobre eso, antes del dato bajo ya, que me parece importante. No es trivial la caída de la aprobación del presidente, 5 puntos, o sea, una caída estadísticamente significativa. Y en el fondo tenemos, básicamente, creo yo, asociado a algo que no alcanzamos a medir, pero me parece evidente, que es este escándalo en torno al sobreprecio de la luz, la caída de Diego Pardo. Y esto tiene implicaciones electorales. O sea, un presidente con una aprobación más bien cercana a 30 afecta las posibilidades de alcanzar ese techo a Janet Jara, que un presidente en 36. Entonces, la aprobación del presidente me parece a mí es súper relevante para el proceso electoral y hay que ver cómo sigue este caso de la luz. Yo creo que, no sé si lo viste tú, Rodrigo, con las pautas de los noticiarios, con cómo se conectó la gente, pero generó indignación. Claro, porque esto te toca directo al bolsillo. Y ese bolsillo como que no estaba en la campaña. Aquí hay una excusa perfecta. Claro. O una razón más bien perfecta. Pero bueno, ahora sí, Roberto. Tenemos dato bajo llave. Y es un dato bien particular, porque algunos datos bajo llave hemos hecho algún suma, algo que medimos. Aquí trajimos un dato completo y absolutamente exclusivo. Y está en la línea de la evaluación que hicimos esta semana con respecto a las instituciones, que medimos con bastante frecuencia, y en línea también con un resultado que es el que más destacó en esta evaluación de instituciones, que tiene a bomberos, a PDI y a carabineros como entre las mejores evaluadas, pero es el alza en la aprobación de la Contraloría, en la imagen de la Contraloría, que llegó a un 65%, es el nivel más alto de evaluación positiva que hay en la Contraloría desde que nosotros la medimos, desde el 2018. En ese contexto, decidimos preguntar por el nivel de conocimiento e imagen de las principales autoridades asociadas a estas instituciones. No todas, porque son muchas, no podríamos hacerlo, pero tenemos a varios, por ejemplo, Marcelo Araya, que tiene un 71% de conocimiento, Javier Iturriaga, 71%, Monseñor Chomalí, 70% de conocimiento, Ángel Valencia, 67% de conocimiento, Dorothy Pérez, aparece en conocimiento con un 66%. Luego Ricardo Blanco, por nombrar algunos, 59%. Rosana Costa, 50%. Y las dos representantes del mundo de la empresa, Susana Jiménez con un 42% de conocimiento, lejos del resto. Y Rosario Navarro con un 36% de conocimiento, también lejos. ¿Qué es lo que es interesante? La imagen positiva de estos personajes. Y aquí vamos a destacar a Dorothy Pérez, que fue el hit de ese día. O sea, salvó una nave que estaba
fomita. O sea, pasó algo que no sé si se percibió en la transmisión que teníamos por digital y por los canales de Icare, que cada vez que la mencionaban había una ovación del público que estaba ahí. A mí ya me había pasado en otro evento. ¿Sí? Aplausómetro, pero impresionante. No, muy potente su figura. Y bueno, ahí analicemos un poquito el tono de ella y un poco así, político el tono. Súper político. O sea, cuando pidió plata para la Contraloría, nadie quiere darnos más plata. Una mirada sobre los desafíos de tecnología, en salud, el reconocimiento que hacen los funcionarios públicos, a lo de la salud, la pandemia, a los gendarmes que nos cuidan la noche. Pero bueno, tenemos el dato bajo llave. Pues, ¿quieren saber la imagen positiva? Estamos en Plaza Pública, en Radio Infinita. Seguimos con esta tremenda conversación y volvemos. Roberto. Esto es El Dato Bajo Llave de Plaza Pública en Infinita. Tenemos entonces dato bajo llave. Como decíamos, nivel de conocimiento de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, 66%. Que alto. Para la Contraloría. Muy alto. Imagen positiva, 77%. Impresionante. Solo un 18% de imagen negativa, el resto son alternativas neutras. Eso la convierte hoy día en la autoridad mejor evaluada, por sobre el director de la PDI, Eduardo Serna, con 73, Fernando Cabrera 70, Marcelo Araya 70, Iturriaga 67, Rosana Costa 67, etc. 77% de imagen positiva a Dorothy Pérez, como dijo la segunda. Esta es como la canonización, ¿no? Total. Sí, rockstar, total. Y ella muy consciente de esa popularidad, de ese rol, aprovechando el espacio que tiene hoy día para pedir más plata, para pedir más recursos. Bueno, José Antonio Cast dijo al tiro que él de ganar le subiría el presupuesto a Contraloría. ¿Sabes qué? Te digo algo, José Antonio Cast era el único de los candidatos que estuvo sentado en la audiencia. Sí. Fue el único que entró antes y escuchó a Dorothy Pérez. Justo antes que ella empezara a hablar. Ahora, ella muy consciente de su rol, definitivamente. Sentada más en la primera fila, invitada. Y, ojo, por primera vez, una autoridad de estas características exponiendo en ENADE. Que mucha gente también la criticó porque dijo que tiene que ir la Contralora a rendir cuentas, entre comillas, a ENADE. Para muchos, que son de oposición, de la izquierda más que nada, el ENADE siempre ha sido como un factor de desencuentro, porque dicen, ¿qué tiene que ir a hacer el presidente a rendir cuentas frente a los empresarios? Y ahora decían lo mismo, ¿qué tiene que ir a hacer la Contralora? ¿Ir a rendir cuentas frente a los empresarios? No sé si es una rendición de cuentas. Es que para quienes cuestionan al sector, puede ser un poco una rendición de cuentas, ¿o no? Porque si tú escuchas los discursos del ministro de Hacienda, que fue el que finalmente salvó el plan B en la caída de la señal del presidente. Que era su debut también. También él cuenta, era su debut, y se subió sin tener idea que le iban a llamar. No, de verdad que el ministro Grau, para sacarse el sombrero súper preparado, también expuso de lo que se había hecho, de la ley de permisos sectoriales, de lo que estaban haciendo en materia de destrabar proyectos que hoy día estaban siendo evaluados en la parte ambiental. También un poco dan cuenta, siento yo, al empresariado de lo que están haciendo para ese sector específicamente. No sé, yo igual encuentro que ahí hay un punto de cuestionamiento. Pero lo que hace Dorothy Pérez por primera vez en este espacio es también contar un poco cómo funciona la Contraloría. Y eso también hay un sector al que le llama la atención. Yo creo que era interesante esto de qué es lo que hace la Contraloría y qué es lo que ha hecho y qué es lo que no hace. Porque me llama importante la toma de razón. Claro, todo eso funciona. Sí. Lo que a mí me llama la atención es cuando deciden ir un pasito más allá, ¿cierto? Llamamos a trabajar comunidad, la necesaria subirse a la necesaria revolución tecnológica. Hay 2 o 3 o 4 momentos donde se pone por arriba, ¿cierto? Sí. Y da una mirada mucho más política. Cita Gabriela Mistral. Claro. Poema. O sea, hay varios juegos. Sí. Y ella lo hizo muy bien, ¿eh? Muy bien. Una gran se alargó vocera. Un poquito para mi gusto. Sí, estuvo como 45 minutos arriba del escenario. Mucho rato. Sí. Ahora, sin duda, a mí sí me llamó la atención esta necesidad que tienen sectores, digamos, de elevar a las alturas
porque la cantidad de aplausos durante su discurso fueron gigantes. Sí, por hacer la, y terminaron de pie. Y terminaron de pie. Sí. A mí me dio un poquito de yo estaba ahí y yo ya la aplaudí, por supuesto, pero cuando ya vi que todo el mundo se paró, bueno, había que pararse. Pero terminaron aplaudiendo de pie. Entonces, hay que tener también, ojo, es la Contralora General de la República. Haciendo su trabajo. Haciendo su trabajo y cuidado con el mal de altura. Claro, no se puede pegar un porrazo. Claro, porque mientras más arriba sube, después el porrazo es más grande. Es más fuerte, ¿eh? Yo creo que, bueno, sin duda es la Contralora con mayor conocimiento. Por lejos. Sin duda dejó una visión de cercanía que era muy difícil de conocer de un Contralor. Yo no sé. O sea, de Contralorito a Dorothy Pérez hay un cambio gigantesco. Sí. Sí. ¿El Contralorito de quién es? Nadie se acuerda quién yo creo que ¿Es de Ramiro Mendoza? ¿no? Ramiro Mendoza. O Bermúdez. Bermúdez. Sí, tiene razón. Cada uno Roberto. dura como 8 años el Fue cargo. Bermúdez. Al anterior fue Ramiro Mendoza. Ramiro Mendoza no tenía ni Twitter. Eso podrías preguntar. ¿Se acuerda quién era el Contralor antes de...? No se acuerda nadie de eso. Tanto así de la efervescencia que había por Dorothy que la primera pregunta que le hicieron cuando salió es si proyectaba una carrera política. Claro, presidencial. Pero no está en esa, yo creo. No, nada. Y tiene una gracia que comunicacionalmente pasa a ser incluso atractivo que no hable. Porque ella, cuando tú le metes micrófono o le tratas de sacar una cuña, una reacción, no contesta. Muchas gracias. No lo hizo ni a la entrada ni a la salida. Entonces, pero cuando habla, deja huella, digamos. Oye, y adelantó lo de la quema de la droga en los y el chiste de Bombofica. El chiste de Bombofica. Eso fue un punto alto. Sí, totalmente alto. Llega la droga y después se pesa de nuevo y falta. Sí. Y lo otro que leí por ahí, no es un comentario mío, es que cuánto ha incidido en su reconocimiento el hecho de que sea mujer. Más allá de todo el tema de la licencia médica. ¿Sí? No sé, lo planteo. Yo no sé, pero puede ser. ¿Efecto ¿Puede ser? positivo? Sí, ¿por qué no? Chan. No sé qué decir, fíjate. Porque sí, en el fondo el punto está puesto en el tema lo de la leí, licencia lo sacaste de algún lado. No es mío el comentario, sí, pero... yo creo que en el fondo hay algo de que el ser mujer le dé un nivel de cercanía. No, y que sea una mujer la que pone el orden. Como en la casa, decís Como tú. en la casa, finalmente. Como una nueva mamá para Chile. Dejamos atrás a Bachelet y que quiera la mamá. Oye, en todas las casas, en todas las familias, lo que más se necesita es un borde. Reglas claras. Y que venga una mujer a establecer finalmente estos límites, no me parece que sea como casual a la hora de hacer el análisis. No es lo más importante, no tengo ninguna duda, pero ¿por qué no? Oye, hablemos un poquito de la franja pero parlamentaria, que ha tenido un par de hitos, no sé si la han podido ver. A mí me llamó la atención que Parisi usara espacio de su franja para sus parlamentarios. Sí, los mostró todos. A todos. Me llamó mucho la atención. Sí. Es el único que lo hace. Porque al revés es más lógico. En la parlamentaria republicanos, por ejemplo, el protagonista es Cast. Sale en casi todos. Pero hubo un tema que generó polémica que se intentó zanjar, que es en la franja de Renovación Nacional, que tuvo una épica recordando al presidente Sebastián Piñera, una suerte de homenaje. Aparece en una de las imágenes el presidente Patricio Aylwin le está poniendo la banda. Y eso generó una reacción de la DC bien molesta. Pero hay quienes contestaron que eso refleja que la DC hoy día está con los comunistas y Mariana Aylwin salió a decir, ¿para qué hacen tanto atado? Digamos, no es un error. Se utilizan mucho estas figuras que son transversales en este tipo de espacios. ¿Pero mueve la aguja eso? No sé. Y de hecho, acá yo a propósito de lo mismo, leí el fin de semana en el diario que estaba el comando de Evelyn Matei esperando con muchas ansias, ¿cierto? El apoyo de Eduardo Frei. Sí. Y que eso podría ser una señal política relevante. Va a mover un voto desde Janet Jara a Evelyn Matei el hecho de que Eduardo Frei apoye la candidatura de Matei. Yo creo que ese electorado ya está en Matei. Sí. No creo que vaya a mover un poquito la aguja. Eduardo Frei llama a votar rechazo y por lo tanto está ahí, ¿te fijas? Va a convencer a alguien que votó a prueba, que aprueba al presidente Boric, que vota Jara. Moverse de Jara, no sé si es tan relevante, fíjate, como tampoco creo que sea la figura del expresidente Aylwin, digamos, ¿no? Pues interesante, genera debate, discusión, pero no más que eso. A mí, no sé si les pasa a ustedes, las franjas y presidenciales planitas.
Poco A mí presupuesto. Harold a mí me encantó. ¿Te gustó el Sí. sketch de Harold? La oficina. En la oficina. Bueno. Estuvo bueno. Sí. Algunos Divertido. decían Súper inspirado, provocador. ¿inspirado en The Office o en la oficina En del la Happening? oficina. Yo No, decía en la Happening. oficina. Yo dije en la oficina el Happening. Sí, tiene una pinta. Y probablemente la más diferente o la de Marco Enrique Miranda. No, la de Marco, o sea... Es terrible, ¿no? Cuestionable lo encuentro, terrible. derechamente, el uso de la inteligencia artificial, hasta para darse apoyo, como mostrar gente que supuestamente lo está apoyando cuando camina entre medio de este grupo de personas que lo respalda. Ese paquete. También hay todo imagen eso ya. hecha en un computador. Sí. Claro, te demuestra como que no tuviera apoyo, que tuvo que dibujar a la gente. Es que además, lo que pasa es que, además, Y claro, tampoco presupuesto. la franja pide como realidad, más que cualquier cosa. Pero este uso ¿O de no? la imagen de, por una parte, Kass, Matei, Kaiser, Haciendo como el Pinochet, bombardeo a la digamos, moneda. siempre haciendo el bombardeo de la moneda. Y por otro lado, la de el presidente con Beatriz Sánchez y Giorgio Jackson. O sea, yo me imagino que esto no sé, yo no lo sé, pero no hay límites de incluso de legalidad en el uso de las imágenes. Mira, cuando tú tratas de hacer esto en ChatGPT te dice yo no puedo usar una imagen real. O sea, no sé si no estoy diciendo que sea ilegal porque no tengo idea, pero no hay un límite y en este caso el CERVEL no tiene facultades para decir oye, esto que estoy haciendo no. Mira, yo averigüé y podría haber un requerimiento al Consejo Nacional de Televisión de alguien, Claro. pero nadie lo quiso hacer para no No darle se más puede, bombo. claro. Para no darle más bombo a Marco Enríquez. Porque yo hablaba con la gente de Marco Enríquez, pude ver la franja un poquito antes de que saliera publicada. Me pareció lo suficientemente cuestionable. Se lo hice ver a quienes me mandaron esa pieza audiovisual. Y lo que ellos querían era un poco lo que no alcanzó a pasar. Era que Evelyn Matei reaccionara y tomara postura nuevamente si esto es gobierno militar o dictadura. Lo dijo acá en el programa el candidato, que era una dictadura, pero que ella le decía gobierno militar. Que Johannes Kaiser volviera a validar el golpe de Estado en las mismas condiciones como lo hizo acá en el programa de Frente. Hablan todos acá en Mega. Y que José Antonio Kast de una vez por todas volviera al tema, porque él lo ha evitado cada vez que ha podido. Ni siquiera entró en la polémica de Punta Peo con su minuto. Pero creo que no lo logró. Y lo que yo comentaba en la mañana con el programa con Mauricio Morales es que creo que la dictadura, si bien las mediciones dicen, Roberto, que no es un tema 100% superado, pero hoy día no es prioridad en ningún caso. Nada. O sea, el clivaje es apruebo rechazo, no es sí no. Claro. No parece tema. Evidentemente juega un rol porque en la oferta hay un rol. Son los candidatos los que lo transforman en un tema o no, digamos, y los medios también. Pero para la base, para la opinión pública, no es un tema relevante en la toma de decisiones de por quién votar o por quién no votar, digamos. ¿Qué te falta en la franja, Cata? Nos quedan varios días todavía. ¿Qué me falta? Realidad, yo creo que es lo más importante. Me pasó con la de Matei, también sentí que ella como en este relato, un poco como también desconectada, como en la imagen. Sí, es que mucho computador. Sí, po. Mucha... De hecho, desde mi punto de vista, Kast y Jara son los que usan más terreno, Sí. hay más grabaciones en distintas locaciones. O sea, estamos en Chacayuta, claro, como que... eso hace que la franja eso sea es más real, cara. ¿cachai? Sí, po. Producir esa franja Total. es más cara que hacerla desde el computador de tu casa. Y no sé si... Sí, pero estoy súper de acuerdo. Encuentro que faltó... Le tenía yo más fe o quizás demasiadas fichas puestas como a que fuera un punto de inflexión más relevante y no creo que lo sea. Y la de Harold Mike Nichols, a mí lo que me llamó la atención más allá de que el sketch está divertido, sin duda. Sí, está es divertido. bueno, es una crítica Pero es un directa sketch. A la ¿no? fundación. al caso Fundaciones. Sí. Pero valida esta idea de que Harold Mike Nichols ocupa un espacio dentro de la oposición. Sí. O sea, Claro. después de este sketch, ¿es posible que Harold Mike Nichols vaya a entregarle sus votos a Janet Jara? Que es parte del gobierno de lo cual explota el caso Fundaciones. Poco probable, ¿no? Poco probable. O sea, como que con este sketch fijó su espacio. Es de oposición. Sí. ¿Sabéis que otra cosa que me pasa con la franja? No sé si alcanzo cortito, que si quieres lo podemos desarrollar después, pero encuentro que con todo lo que nos dejó los Panamericanos, con todo lo que nos deja el Mundial, ningún candidato aprovecha el deporte como factor de unión. Y hoy día todas las empresas ven en el deporte y la música un factor de unión, donde la gente busca hacer comunidad. Y ningún candidato habla de eso. Pero Cata, no sé si A mí estoy me tan de acuerdo, impresiona. pero, o sea, la franja de o sea, el eslogan de Matei se llama Chile un solo equipo. Bueno, sí, tenéis razón. y Harold no habla de otra tiene cosa. razón, Y Harold bueno, Mike ya, Nichols- súper malo mi comentario, pero no, pero Harold no, Mike sí Nichols tenéis tiene la razón. franja Bielsa y prometió traer a Pep No, Guardiola. sí tenéis toda la razón, pero en propuestas concretas.
Como no veo como de verdad ideas específicas, porque ya, utilizar el himno en un entorno del Estadio Nacional lo puede hacer cualquier candidato, ¿cachai? Sí, claro. Pero ideas específicas para aprovechar lo que significó los Panamericanos, encuentro que no está aprovechado. Bueno, el presidente Nenadel lo que alcanzó a decir, sí, como más positivo Sí. proactivamente, es este anuncio de que Chile va a ir a por la organización de los Juegos Olímpicos del 2036, ¿no? Oye, pero todos sabemos que eso ¿Que no? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero si ya hicimos El el presidente mundial. lo ve, y pero yo lo encuentro muy difícil. oye, pero si hicimos el mundial ahora sub-20 sí, no, pero la hicimos hicimos Panamericano. sí, muy grande. Oye, Pero eso porque no tenemos nada, Demasiado. queremos tenerlo todo. Yo encuentro que se desaprovecha como factor de encuentro. ya sé que vamos a hablar la Una cosa próxima es el himno, semana. pero la idea de los deportes, de la detección temprana, no se está Cata, pero aprovechando porque no bien. tenemos nada, queremos hacerlo todo. Sí, no, Se embaló la Cata. Se embaló tanto que nos están deberíamos retando tener por una- el tiempo, No, Cata. está bien, me callo. Oye, ya sé lo que vamos a hablar la próxima semana. Voy a tratar ahí de reportear y adelantar los cierres de campaña. A ver eso. qué viene, dónde ¿Qué viene. ¿A y- dónde van a ir? Sí, pues el Movistar. Estaría bueno que José Antonio Rodrigo Gas. también podríamos hacer una dimensión que traiga una papita, alguna Ya. comida Sí. no Así como- pública. Po, Ya, ¿cachai? le vamos a meter algo bueno. Sí. Ya pues. Contentos de estar nuevamente en Plaza Pública en Radio Infinita. Cata, Roberto, muchas gracias. Nos Gracias. vamos a ver la próxima semana. Nos vemos. Sin encuesta, pero con hartas novedades. Sí, podríamos hablar de las tarifas. Eso. Que estén muy bien. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Aquí termina Plaza Pública en Infinita. Arrancamos la semana con los datos que mueven la agenda con Catalina Edwards, Roberto Isixson y Rodrigo Bravo por Infinita en la 100.1, infinita.cl y YouTube. Infinita. Palabras con poder.